Y si por no saber mantener la calma, estuvieras perdiendo las batallas más importantes de tu vida. Y si, sin darte cuenta, tu falta de paz fuera lo que está bloqueando la respuesta que tanto le pides a Dios. Y si justo hoy, a través de este video, el Espíritu Santo quisiera darte una llave espiritual que muy pocos conocen, pero que puede transformarlo todo. Y si te dijera que dentro del silencio que a veces duele, dentro del espera que tanto desespera, hay un poder oculto que muy pocos han sabido recibir, un poder que no se predica desde muchos púlpitos, un poder que solo se revela cuando el alma está dispuesta a rendirse a la voluntad divina y dejar que Dios tome el control absoluto. La calma. Esa palabra que parece pequeña, pero que en el reino espiritual puede significar la diferencia entre una vida derrotada o una vida bendecida. Hoy quiero llevarte a través de un viaje revelador, un viaje en el que descubrirás que Dios muchas veces no calma la tormenta, porque la tormenta es su aula y tú eres el alumno. Sí, hay ocasiones donde la calma no es el resultado final, sino la lección principal, y si no aprendes esa lección, podrías quedarte dando vueltas en los mismos desiertos emocionales y espirituales por años. No ver este video hasta el final puede ser uno de los errores más caros espiritualmente que cometas este año. Porque lo que hoy vas a escuchar, si tienes oídos para oír, puede marcar el antes y el después de tu relación con Dios. Puede ser la respuesta que llevas tanto tiempo pidiendo en tus oraciones nocturnas. Puede ser la voz que has estado esperando en medio del ruido del mundo. Muchos creyentes oran, ayunan, claman, pero no avanzan. ¿Por qué? Porque no han entendido el poder escondido en la calma que Dios enseña. Y en este video, no solo vas a aprender qué es esa calma, vas a entender por qué Dios te la está enseñando ahora, en esta etapa de tu vida. Este video es para ti si sientes que todo te abruma, es para ti si has pensado en rendirte, es para ti si últimamente has sentido que el cielo está en silencio. Tal vez no está en silencio, tal vez está enseñando. Pero cuidado, si cierras este video antes del final, podrías estar rechazando una palabra clave, una respuesta divina, una bendición que solo se desbloquea cuando se completa el proceso. ¿Vas a dejar que la ansiedad te robe lo que el cielo quiere darte? Antes de empezar este viaje, te pido algo. Comenta ahora mismo paz en Cristo. Esa será nuestra señal, nuestra declaración de que estás dispuesto a recibir. Cada comentario tuyo es como un testimonio, silencioso. Y cuando tú escribes paz en Cristo, declaras que eliges ser alumno del Espíritu Santo. Dale también me gusta a este video. No por compromiso, hazlo con propósito. Cada me gusta empuja este mensaje hacia más personas necesitadas, personas que están al borde de un colapso emocional, y que hoy pueden recibir un rayo de esperanza, gracias a ti, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No seas de los que se alimentan de la palabra pero no honran la mesa donde Dios les da de comer. Este canal es iglesia para muchos, es refugio, es altar. ¿De verdad vas a seguir viniendo aquí sin comprometerte? Muchos creyentes han hecho de este canal su comunidad espiritual, y tú puedes ser parte de este mover si decides quedarte hasta el final. Porque en la penúltima enseñanza de hoy, Dios va a revelar una clave espiritual que puede ser el punto de giro en tu historia personal. No te muevas. No dejes este video para después. Dios no te trajo aquí por casualidad. Ahora, respira, profundo. Dile a tu alma que se prepare, dile a tu carne que guarde silencio, porque estás a punto de descubrir cómo Dios enseña el poder de la calma. Jesús calma la tormenta, el entrenamiento del alma en medio del caos. Marcos 4, 35-41. La noche había caído sobre el mar de Galilea.
El viento soplaba con violencia. Las olas golpeaban la barca con furia descontrolada. El agua comenzaba a llenar el interior. Los discípulos, hombres rudos y acostumbrados al mar, empezaron a temer por su vida, y en medio de ese caos, Jesús dormía. Puedes imaginar la escena: el cielo negro, las olas rugiendo, los truenos estallando, y el maestro reposando sobre un cabezal en perfecta paz. Esta historia no solo es un milagro de autoridad sobre la naturaleza, es un mensaje profundo, casi escondido, que grita a nuestras almas. La calma no es la ausencia de tormenta, sino la presencia de Cristo en medio de ella. Los discípulos no entendían. Su instinto era el pánico, la desesperación, la reacción humana. Se acercaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» ¿Te suena familiar esa frase? ¿Cuántas veces en medio de tus batallas espirituales, tus pérdidas, tus noches de ansiedad, no le has dicho lo mismo a Dios? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces nada? ¿Acaso no ves que me estoy hundiendo? Pero Jesús, antes de calmar el mar, se levantó y les habló a ellos. Les hizo una pregunta que trasciende los siglos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Es aquí donde comienza el entrenamiento del alma. Jesús no estaba durmiendo porque no le importaba. Estaba enseñando, estaba modelando, estaba revelando, estaba impartiendo una enseñanza viva. La calma de Jesús no era pasividad, era autoridad espiritual. Y eso es lo que Él quiere impartirte hoy. Él no vino solo a calmar tormentas externas, vino a enseñarte a dormir en medio de ellas. Vino a mostrarte que cuando tu alma se alinea con el reino, cuando tu fe sustituye al miedo, cuando tu confianza supera a tu lógica, la paz de Dios gobierna tu corazón como un escudo invisible. ¿Y sabes qué es aún más impactante? Que después de calmar el mar con una palabra, los discípulos no reaccionaron con alegría, reaccionaron con temor. Dice el texto: entonces sintieron un gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Ves lo que ocurrió? Primero temían la tormenta, después temieron al poder que vieron en Jesús. Eso es lo que ocurre cuando presencias el verdadero poder de la calma que viene del cielo. No es solo tranquilidad, es autoridad espiritual sobre el caos. Y hoy, Dios quiere llevarte a ese nivel, a que no seas más un discípulo que entra en pánico, sino un hijo que, como su maestro, puede dormir en medio de la tormenta porque sabe que la barca en la que está no se hunde si Cristo va dentro. Te pregunto ahora, ¿estás viviendo como un discípulo temeroso o como un hijo que descansa? ¿Estás esperando que Dios siempre calme el mar? ¿O estás dispuesto a dejar que Él calme tu alma primero? Hoy comienza tu entrenamiento. El poder de la calma no se predica solamente, se vive, se entrena, se recibe desde lo alto. Y esta historia de Marcos 4 es solo el primer paso. El susurro en el monte, cuando Dios habla desde la calma. Reyes 19:1-18. Elías acababa de vivir uno de los momentos más impactantes de su ministerio profético. Fuego descendiendo del cielo, el pueblo cayendo de rodillas, los profetas de Baal avergonzados y la gloria de Dios manifestándose con poder sobrenatural. Pero apenas unas horas después, el mismo hombre que desafió a toda una nación huye, corre por su vida, aterrorizado por una amenaza de Jezabel. La adrenalina del milagro se esfumó y fue reemplazada por la angustia, el cansancio y el deseo de morir. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido momentos de fe ardiente, seguidos por días de oscuridad profunda? ¿Has experimentado cómo la desesperanza puede llegar incluso después de una gran victoria espiritual? Elías terminó escondido en una cueva, abatido, frustrado. No entendía por qué, después de haber sido tan obediente y valeroso, su alma estaba tan débil. Pero es ahí donde empieza una de las lecciones más sublimes de toda la Escritura.
Dios no lo reprende, no lo abandona, no lo acusa. Dios lo busca, le da de comer, lo hace dormir, lo cuida y lo guía hacia el monte Horeb, donde ocurrirá una revelación que cambiará su perspectiva para siempre. En ese monte, Elías espera un encuentro. Y como profeta, espera lo que ha conocido del Dios de Israel: manifestaciones poderosas, temblores, truenos, fuego. Pero en esta ocasión, Dios no se manifiesta en nada de eso. Dice la Escritura que hubo un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces vino un susurro apacible y delicado, un murmullo leve, un aliento suave, y ahí estaba Dios. Ese momento fue una reconfiguración espiritual para Elías, y lo es también para nosotros, porque nos confronta con una verdad. Dios no siempre se manifiesta como esperas. A veces se esconde en lo pequeño. A veces se revela en lo que otros ignoran. ¿Y qué tiene esto que ver con la calma? Todo. Porque el susurro no se oye entre el ruido. El susurro requiere silencio interior. El susurro de Dios solo puede ser percibido por almas que han aprendido a calmarse delante de Él. Elías estaba exhausto porque había creído que todo dependía de su fuerza. Estaba frustrado porque esperaba que Dios actuara como siempre. Pero Dios le mostró que el verdadero poder muchas veces no es estridente. Es sutil, es sereno, es profundo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos querido que Dios hable fuerte, que sacuda, que grite, que intervenga de forma visible? Pero lo que Él quiere, en muchos momentos, es enseñarte a escuchar su voz desde la calma. ¿Sabes por qué muchos creyentes no pueden escuchar a Dios? Porque están esperando truenos y no saben identificar el susurro. Dios no necesita gritar cuando sabe que tú estás cerca. Pero si tu alma está ocupada con ansiedades, con prisas, con dudas, con resentimientos, no podrás oírlo. Estás escuchando truenos cuando deberías estar buscando el susurro. Hoy, Dios quiere enseñarte a discernir su presencia en lo leve, a encontrar la calma que te permite decir como Elías: «Aquí estoy, Señor». Porque fue después de ese susurro que Dios volvió a hablarle al corazón. Le dio dirección, le reveló propósito, le mostró que no estaba solo. ¿Cuántas veces creíste que Dios estaba lejos, cuando en realidad solo estabas rodeado de ruido? El poder de la calma no es solo sentirse bien, es afinar el oído del alma, es recibir instrucciones que solo vienen en ambientes de quietud espiritual. Elías no necesitaba otro fuego. Ya había visto suficiente fuego. Lo que necesitaba era el sonido que rompe la confusión interna. Y ese sonido es el de un Dios que susurra a los corazones quebrantados. En ese susurro, Dios no solo restauró a un profeta, restauró a un hijo que había perdido su centro. ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando a Dios? ¿En el estruendo o en la brisa? Hoy, el Espíritu Santo te invita a entrar en la cueva con Él, a apagar el ruido del mundo, del alma, de las redes, de los pensamientos, y quedarte quieto hasta oír la voz que transforma, porque quien aprende a encontrar a Dios en el susurro jamás será esclavo del grito del miedo. El valle del Salmo 23, la calma que desafía la sombra de muerte. Salmo 23, 1, 6. Pocas palabras en la Biblia han dado tanto consuelo a lo largo de los siglos como las del Salmo 23. Muchos lo han memorizado, lo han recitado en funerales, lo han cantado en momentos de angustia. Pero detrás de su belleza poética se esconde una verdad espiritual poderosa que pocas veces se explora. La calma es una decisión de fe, que se toma en medio del valle. El rey David, un hombre que conocía tanto las cimas como los abismos, escribe estas palabras no desde el trono,
sino desde la intimidad con su pastor. No está hablando de una vida sin problemas. Está hablando de una vida con dirección divina, aun en los momentos más oscuros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase parece sencilla, hasta que la vida te falta. Hasta que te falta la salud, el trabajo, el sueño, la estabilidad. Puedes declarar eso cuando estás atravesando pérdidas. Puedes decir, nada me faltará, cuando el mundo te arrebata lo que amas. Aquí empieza el secreto. David no está describiendo una calma que viene de lo visible. Está declarando una confianza que viene de lo invisible. Él no está tranquilo porque todo esté bien. Está en paz porque sabe con quién camina. Dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esos lugares no siempre son físicos, a veces son espirituales. La calma no siempre viene de lo externo, sino de un pasto interior donde tu alma puede descansar, aunque el cuerpo esté cansado. Pero luego viene el verso que lo cambia todo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice si ando, sino aunque ande, es decir, el valle es parte del camino. No es una interrupción, no es un error, es parte del plan de pastoreo divino. Dios no siempre te evita los valles, a veces te guía hacia ellos. No para destruirte, sino para revelarte su presencia en la oscuridad. Y aquí está lo más impactante. El valle no es de muerte, es de sombra de muerte. La sombra parece real, pero no puede tocarte. La sombra intimida, pero no tiene sustancia. La sombra asusta, pero el pastor sigue contigo. La calma que David expresa no es emocional, es espiritual. Él sabe que mientras camina con Dios, el valle no es su final, es un pasaje, no una morada. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. David menciona dos herramientas del pastor: la vara, que corrige y protege, y el cayado, que guía y rescata. Dios no solo está contigo, te está formando mientras te acompaña, te está corrigiendo, sí, pero también te está abrazando, te está guiando, sí, pero también te está defendiendo. La calma no es ausencia de lucha, es confianza absoluta en la guía del pastor, incluso cuando no entiendes el paisaje. Pero el salmo no termina en el valle, termina en la mesa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Después del valle viene un banquete, pero no es cualquier banquete. Dios te da de comer mientras tus enemigos te miran. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu paz será tu mayor testimonio. Tu calma será lo que hará que otros se pregunten cómo puedes mantenerte firme cuando todo parece derrumbarse. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. David no dice, yo seguiré al bien y a la misericordia. Dice que ellos lo seguirán a él, porque una vida guiada por el pastor no tiene que perseguir bendiciones. Las bendiciones lo persiguen a él. Y concluye con esta declaración: y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Lo ves? El valle no era el destino, era el camino. La calma no era la meta. Era el fruto de una relación íntima. Este salmo es una hoja de ruta espiritual. Te dice que la vida tendrá valles, enemigos, sombras, pero también te asegura que el pastor jamás abandona a sus ovejas. Hoy tú puedes vivir ese tipo de calma, una calma que no se negocia con circunstancias, una calma que nace de saber quién es tu pastor y a dónde te lleva. Porque si Él es tu pastor, nada te faltará, ni siquiera paz. Jesús y Marta, la urgencia que nos roba la calma. Lucas 10:38. 42. Había movimiento en la casa, olores a pan horneado, platos en preparación, pasos apresurados, cosas por organizar. Marta iba y venía,
sus pensamientos acelerados por la presión de atender bien al Maestro. Jesús, el Hijo de Dios, estaba en su hogar, y todo tenía que salir perfecto. ¿Quién puede culparla? ¿No es acaso lo lógico? Cuando alguien importante llega, uno quiere dar lo mejor, mostrar excelencia, cumplir con todas las expectativas. Pero entre la prisa de servir, el apuro de los quehaceres y la ansiedad de hacerlo todo bien, Marta perdió lo esencial, la calma para recibir. Mientras tanto, su hermana María se sentó a los pies de Jesús, no para hablar, no para servir, solo para escuchar. Marta, exasperada, interrumpe el momento espiritual y le dice a Jesús: ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Y aquí ocurre uno de los momentos más directos, pero también más tiernos del ministerio de Jesús. Él no reprende con dureza, pero tampoco suaviza la verdad. Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Marta no fue reprendida por su servicio. El servicio no es malo. El problema fue la ansiedad que controlaba su alma. Ella estaba físicamente sirviendo, pero emocional y espiritualmente perturbada. Su intención era buena, pero su estado interno revelaba una falta de reposo. María, en cambio, hizo lo que muchos creyentes han olvidado hacer. Dejó todo en pausa y eligió la calma de estar con Jesús. Puedes ver el contraste. Una está de pie, apurada, preocupada, haciendo mucho, pero perdiéndose el momento. La otra está sentada, callada, recibiendo cada palabra como agua viva. Una quiere impresionar, la otra quiere ser transformada. ¿Cuántas veces vivimos como Marta cuando Dios nos está llamando a vivir como María? Corremos detrás de agendas, ministerios, actividades, planes, reuniones, responsabilidades, y olvidamos que la fuente de nuestro poder no está en lo que hacemos para Él, sino en lo que recibimos de Él. Jesús no dijo que lo que Marta hacía era innecesario, pero dijo que solo una cosa era necesaria. Esa frase debería ser grabada en el alma de cada creyente. Solo una cosa es necesaria. No es la casa perfecta, no es la comida impecable, no es la organización minuciosa, es estar con Él, es sentarse, es recibir, es escuchar y sobre todo es estar en calma. La calma que Jesús defiende aquí no es pasividad, es prioridad, es entender que por encima de lo que puedas hacer, lo más importante es no perder la comunión con Él. El enemigo no siempre te atacará con pecado. A veces te atacará con ocupación, porque sabe que una vida distraída es una vida desconectada. María eligió la buena parte, y Jesús prometió algo poderoso: no le será quitada. Eso significa que todo lo que recibes en calma a los pies de Cristo permanece, no se desvanece, no se lo lleva el viento, no lo roba la ansiedad. Y aquí está la gran verdad. No puedes tener calma verdadera si no sabes estar a los pies de Jesús. No basta con orar de paso, no basta con pensar en Dios mientras haces otras cosas. Hay momentos que requieren detenerse, sentarse, escuchar, respirar y dejar que Él ministre tu alma. Marta representa la cultura del hacer, María representa el reino del ser, y Jesús, con amor, nos invita a vivir en el segundo. Hoy, Jesús no solo está en tu casa, está en tu pantalla, está aquí ahora, y te hace la misma pregunta que no fue dicha, pero fue sugerida en el aire aquella tarde. ¿Me vas a atender o me vas a escuchar? El poder de la calma no se activa mientras corres, se activa cuando decides pausar por amor, pausar por fe, pausar porque entiendes que nada es más importante que su voz. Jesús no necesitaba un plato de comida. Jesús quería alimentar el alma de quienes estaban allí, y lo sigue queriendo hoy. ¿Eres Marta o eres María?
Moisés en el Mar Rojo. Cuando la calma es obediencia en lo imposible. Éxodo 14, 10, 31. El pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa. Dios mismo los había libertado tras una secuencia de plagas sobrenaturales que doblegaron al faraón. El pueblo por fin estaba en camino hacia su promesa. Libres, con el corazón encendido, avanzaban con esperanza, hasta que se encontraron frente al mar, y detrás de ellos el ejército egipcio se acercaba con furia. Carros, caballos, lanzas, gritos. La tierra temblaba con cada paso de Faraón. La libertad parecía un espejismo. La muerte parecía inevitable. Y el pueblo, dominado por el pánico, le gritó a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Te suena familiar? La ansiedad hace eso. Te hace olvidar todo lo que Dios ya hizo por ti. Te hace pensar que vas a morir en el lugar donde Dios te trajo a vivir. Te hace mirar más el ejército del enemigo que la presencia de Dios que te acompaña. En ese instante crítico, Moisés hace una declaración que es la cumbre de la fe en calma. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13, 14. Lee eso de nuevo. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. La batalla era de Dios, pero el mandato al pueblo era claro: estar tranquilos. Qué contradicción para nuestra lógica humana. Frente al mar, con el enemigo detrás, sin armas, sin ruta de escape, y el mandato divino es estar en calma. No, correr, no armar estrategias, no quejarse, no hacer planes, solo confiar, solo estar quietos, solo esperar en Él. Este momento es uno de los más extraordinarios de la historia bíblica, no solo por el milagro que viene después, sino por lo que revela. La calma puede ser la obediencia más difícil que Dios te pida. Es fácil actuar, es fácil intentar resolver todo. Lo difícil es esperar cuando no hay nada lógico que esperar. Lo difícil es no ceder al pánico cuando todo lo que ves te grita: vas a perder. Pero Dios, en su pedagogía divina, a veces nos lleva a ese punto límite, a ese instante donde se acaban tus recursos, tus ideas, tu poder, donde ya no puedes más. Y ahí, justo ahí, Él actúa. ¿Sabes por qué? Porque cuando no tienes opción, tu única opción se convierte en Él. Y cuando tu única opción es Dios, descubres que nunca necesitaste otra. Luego de la declaración de Moisés, Dios responde con una orden poderosa. Di a los hijos de Israel que marchen. Marchar. ¿Hacia dónde? Hacia un mar que aún no se había abierto. ¿Lo ves? La calma. No es pasividad, es obediencia en medio del absurdo. Ellos caminaron hacia lo imposible. Y en ese acto de obediencia, el mar se abrió. Las aguas se dividieron. El camino seco apareció, y el mismo mar que parecía ser su final se convirtió en su paso hacia la promesa. Más aún, ese mismo mar que los dejó pasar fue el que sepultó a sus enemigos. ¡Qué enseñanza más profunda! Lo que hoy parece que te va a destruir, Dios puede usarlo para eliminar lo que te perseguía. Pero para ver ese poder, tienes que quedarte quieto cuando tu alma quiere gritar. Tienes que confiar cuando todo en ti dice: corre. Tienes que obedecer, aunque lo que Dios te pida no tenga sentido. La calma, en este contexto, es el acto supremo de rendición. Es decir: Dios, no entiendo, pero confío. No veo salida, pero camino. No tengo fuerzas, pero me quedo firme. Estás frente a un mar rojo hoy. Tal vez es una situación sin salida aparente. Tal vez hay algo que te persigue: deudas, enfermedades, recuerdos, heridas, traumas, y sientes que no hay escape. Pero Dios te dice hoy, como le dijo a su pueblo: estad tranquilos, porque yo pelearé por ustedes. No es poesía,
es promesa. No es inspiración, es instrucción. El poder de la calma no es mental, es espiritual. Y es profundamente milagroso, porque la calma de Dios siempre precede al mover de Dios. Job en el silencio. Cuando Dios parece callar, pero está trabajando. Job 1:42, selección de pasajes claves. Pocas historias en la Biblia confrontan tan intensamente nuestra percepción de Dios como la historia de Job. Un hombre justo, intachable, temeroso del Señor. Alguien que lo tenía todo: familia, riquezas, salud, honra, y en cuestión de días lo pierde todo. No por pecado, no por negligencia, no por malas decisiones. Lo pierde porque Dios permitió que fuera probado. Esa idea incomoda, nos confronta. ¿Puede Dios permitir que suframos sin habernos alejado de Él? ¿Puede alguien sufrir profundamente y seguir siendo amado por Dios? La historia de Job grita sí. Y también nos enseña una de las verdades más dolorosas, pero transformadoras de la vida espiritual. Dios, a veces, guarda silencio mientras forma algo eterno en ti. Job no entiende lo que le está ocurriendo. Sus amigos intentan explicarlo todo con lógica humana. Lo acusan, lo juzgan, lo hieren más con sus palabras que el enemigo con sus ataques. Y en medio de todo, Dios parece callar. El cielo que antes respondía, ahora parece estar cerrado. Las oraciones de Job suben, pero no bajan respuestas, y el alma se agita con preguntas sin voz. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que oras pero no hay eco? ¿Que clamas pero no hay movimiento? ¿Que haces todo bien y aún así sufres? La experiencia de Job enseña que la calma no siempre es un regalo que se siente, a veces es una disciplina que se decide. Job no sentía paz, pero no dejó de buscar a Dios. No entendía, pero se negó a maldecirlo. No, hallaba respuestas, pero no abandonó su fe. Eso es poder. Eso es una calma nacida de la convicción, no de las emociones. Y en medio de ese proceso, algo se estaba gestando, una revelación de Dios más profunda de lo que Job jamás había tenido. Finalmente, cuando Dios habla, no le da explicaciones, no responde el por qué. Dios responde con una serie de preguntas que colocan a Job en su lugar como criatura y elevan a Dios como Creador Supremo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días más de 50 preguntas que no buscan humillar, sino despertar? Despertar la conciencia de que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando calla. Que el control jamás lo ha perdido, aunque tú no lo entiendas, y que hay un propósito detrás del proceso, aunque tú no lo veas. Al final, Job dice una frase que encapsula todo el viaje espiritual. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¡Qué declaración tan profunda! Antes, Job conocía a Dios por información, ahora lo conocía por revelación. Antes tenía conocimiento, ahora tenía encuentro. Y ese tipo de encuentro solo se logra atravesando el fuego. La calma que Dios enseña en la historia de Job no es una paz de almohada, es una paz de altar. Es una calma que nace no de la ausencia de dolor, sino de la presencia de confianza. Es la paz de quien dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la fe madura. Esa es la calma que transforma. Esa es la calma que el infierno no puede quitarte. El proceso de Job no fue corto, no fue fácil, pero fue eterno en sus resultados. Dios lo restauró. Sí, le devolvió el doble de lo que perdió, pero lo más valioso fue la profundidad espiritual que ganó. Hoy, si estás atravesando un silencio de Dios, si sientes que estás en tu propia versión del polvo, la ceniza y las preguntas sin respuesta, en Dios te dice, estoy más cerca de lo que crees, y lo que estoy formando en ti será eterno,
La calma en este caso no fue un escape, fue una resistencia, fue un acto de fe continuo en medio de la oscuridad, porque a veces lo más santo que puedes hacer es quedarte quieto mientras todo tiembla. Job no ganó porque resistió el dolor, ganó porque nunca dejó de confiar. Daniel en el foso de los leones. La calma de quien sabe en quién ha confiado Daniel. 6:1-28. Daniel no era un hombre común. Su vida estaba marcada por una fe inquebrantable desde su juventud. Exiliado desde temprana edad, separado de su tierra, de su cultura, de su familia, y rodeado de un sistema que no adoraba al Dios verdadero, Daniel eligió no contaminarse. Mantuvo su pureza, su oración, su adoración, su calma. No era una calma vacía o superficial, era la serenidad de quien sabe que ha entregado todo a Dios y que, pase lo que pase, no será abandonado. Después de años de servicio fiel, el favor de Dios lo colocó en posiciones de autoridad aún en medio de imperios paganos. Pero cuanto más alto Dios te eleva, más visible te vuelves ante el enemigo. Y fue así que los celos y la envidia de otros gobernadores lo rodearon. Buscaron una falta en su conducta, pero no encontraron nada. No había corrupción, no había negligencia, solo hallaron una constante, su fe. Diseñaron una trampa, un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey. Sabían que Daniel no dejaría de orar, y no se equivocaron. Cuando supo del edicto, Daniel no cambió su rutina espiritual, no buscó esconder su fe, no disminuyó su devoción. Siguió orando 3 veces al día con las ventanas abiertas, mirando hacia Jerusalén. No era arrogancia, era una calma fundamentada en la eternidad. Era una paz que no negociaba principios. Daniel no desafió con palabras, ni se defendió con gritos, no organizó protestas, ni se justificó ante los hombres, simplemente permaneció fiel. Y esa fidelidad lo llevó directo al foso de los leones. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Daniel no pronunció una sola palabra al entrar en la cueva. No hay registro de oraciones desesperadas. No hay súplicas grabadas. Solo silencio, una calma abismal. La calma de quien ya había entregado su vida mucho antes de que su cuerpo estuviera en peligro. La calma de quien sabe que Dios sigue siendo Dios, incluso si no hay milagro. Mientras tanto, el rey Darío, un hombre de poder rodeado de lujos con autoridad humana, pasó la noche en vela sin comer, sin música, sin paz. El rey no podía dormir. Pero Daniel, rodeado de bestias salvajes, descansaba. Eso es lo que hace la calma que Dios enseña. Te permite dormir entre leones, mientras los poderosos tiemblan en sus palacios. Te permite estar rodeado de muerte, sin perder la vida que hay en tu alma. Te da un tipo de descanso que no se entiende con lógica humana. A la mañana siguiente, el rey corre hacia el foso y grita con desesperación: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, a quien sirves continuamente?». Y entonces por fin Daniel responde. Su voz sale del lugar donde nadie esperaba escuchar vida, y dice: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones». ¿Puedes imaginar ese momento? El rugido del mundo silenciado por el susurro de un ángel, el caos contenido por una palabra del cielo. Daniel no solo fue librado, fue vindicado, su fe fue recompensada, su calma fue su testimonio, su fidelidad, no su fuerza, fue lo que estremeció al imperio. Y lo más glorioso, Darío, el rey pagano, emite un nuevo decreto, no para que se adore a él, sino para que todos teman y reverencien al Dios de Daniel. Porque el verdadero poder no está en la violencia, sino en la fe que permanece tranquila cuando el mundo ruge. Hoy, tú puedes estar en una cueva,
Tal vez no física, pero sí espiritual. Tal vez estás rodeado de amenazas, de diagnósticos, de deudas, de conflictos. Tal vez sientes que los leones están muy cerca, pero el mismo Dios que cerró bocas entonces sigue enviando ángeles hoy. La calma no siempre vendrá antes del peligro. A veces viene mientras estás en el centro de él. Pero si permaneces firme, si sigues orando como siempre, si no escondes tu fe, tu calma hablará más fuerte que tus palabras, porque la calma que Dios enseña no es ausencia de peligro, es la certeza de su presencia. Jesús en Getsemaní. La calma que nace de la rendición absoluta. Mateo 26, 36, y 46. El huerto de Getsemaní no es un lugar más en la geografía bíblica. Es un altar sagrado, un rincón escondido donde el cielo tocó la tierra en la forma más cruda, más honesta, más humana. Allí no hubo multitudes, ni milagros, ni enseñanzas públicas. Solo hubo una lucha interior, una noche oscura, una oración agónica, lágrimas de sangre y un Salvador en calma. Jesús sabía lo que venía. No era ignorante del plan. Él había anunciado su muerte, su traición, su resurrección. Pero conocer el propósito no hace más fácil el dolor. Aceptar el llamado no neutraliza el miedo. La cruz era real, el abandono inminente, el peso del pecado de toda la humanidad. Estaba por caer sobre él. Y en ese momento Jesús hace algo profundamente humano, llama a sus amigos y les pide que oren con él. La escena es íntima y devastadora. Jesús, el Hijo del Dios viviente, se arrodilla, se postra, clama, gime. Su alma está, como él mismo dice, muy triste hasta la muerte. Y su oración no es estructurada, no es litúrgica, es una súplica desgarradora. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús, en su humanidad, expone su temor. No lo esconde, no lo disfraza, lo presenta, le muestra al Padre lo que siente. Pero lo más glorioso es lo que viene después. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí, en esa frase, se revela el secreto eterno de la calma divina. La paz verdadera nace de la rendición total, no de controlar lo que va a pasar, no de entender cada detalle, sino de rendir la voluntad al Padre, aunque duela. Mientras sus discípulos duermen, Jesús lucha. Mientras el mundo ignora, Jesús se quebranta. Y mientras el infierno se prepara para atacar, el cielo lo fortalece. Lucas registra que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo, no para evitar la cruz, no para impedir el dolor, sino para darle fuerza en medio de la agonía. Ese es otro principio profundo. La calma que Dios enseña no siempre evita la tormenta, pero siempre provee fuerza para atravesarla. Jesús no se levantó del suelo con otra respuesta. El cielo no cambió el plan, pero sí cambió el estado del alma. Quien había llegado angustiado se levantó decidido. Quien había estado turbado ahora enfrentaba el arresto con dignidad. Quien había sudado sangre ahora caminaba en calma. Y cuando llegaron los soldados con antorchas y espadas, Jesús no huyó, no se defendió. Solo dijo: ¿A quién buscáis? Y cuando dijeron su nombre, él respondió: Yo soy. Tan fuerte fue su presencia que cayeron al suelo. Eso es lo que ocurre cuando alguien encuentra calma en el altar de la rendición. Adquiere una autoridad que no necesita gritar, una paz que desarma al enemigo sin levantar la voz. Jesús fue arrestado, juzgado, golpeado, crucificado, pero en todo momento su alma permaneció en paz, incluso en la cruz. Cuando fue escupido y burlado, él no maldijo. Cuando fue clavado, no gritó venganza. Cuando fue traicionado, no respondió con odio. Desde Getsemaní hasta el Gólgota, su alma estaba anclada en la voluntad del Padre. Y esa es la calma más alta que existe.
la que se sostiene en medio del sacrificio, porque sabe que lo eterno pesa más que lo temporal. Hoy, tal vez tú estás en tu propio Getsemaní, tal vez estás postrado en tierra, con el alma abatida, pidiendo que pase la copa. Y Dios te está diciendo, no voy a cambiar el plan, pero te voy a fortalecer. Y esa fuerza no vendrá de palabras humanas, ni de fórmulas, ni de explicaciones. Vendrá del cielo, vendrá de la rendición. Getsemaní no fue el final de Jesús, fue el umbral hacia su mayor victoria, fue la noche más oscura antes del amanecer más glorioso. Y si tú aprendes a rendir tu alma como Él lo hizo, descubrirás que la calma no es cobardía, es valentía rendida, es fe que no necesita escapar. Jesús no solo te salvó en la cruz, también te enseñó en el huerto cómo se vence el miedo, de rodillas, en silencio, confiando. Y cuando haces eso, nada ni nadie puede robarte la calma, porque es una calma sellada con sangre, anclada en obediencia y sostenida por el amor eterno del Padre. Pablo y Silas en la cárcel. La calma que canta entre cadenas. Hechos 16:40 era medianoche. La prisión estaba oscura, fría, cerrada con gruesos barrotes y vigilada por guardias endurecidos. En el calabozo más profundo, sin posibilidad de escape, 2 hombres heridos, golpeados, ensangrentados y encadenados, comienzan a cantar. No hay lógica que explique esto, no hay fórmula mental que lo justifique. Cualquier persona en su lugar estaría llorando, quejándose, gritando, suplicando, pero Pablo y Silas eligieron otra respuesta: adoración. No fue un canto después del milagro, fue un canto antes del milagro, fue una alabanza en medio del dolor, fue un acto de guerra espiritual que brotó desde un lugar invisible. La calma del alma que confía plenamente en Dios, aunque las circunstancias parezcan estar gritando lo contrario. ¿Quién canta en la cárcel? ¿Quién alaba cuando el cuerpo duele y la injusticia arde? ¿Quién puede levantar un himno en la noche más oscura? La respuesta es clara: quien ha sido entrenado por el Espíritu en el poder de la calma. Pablo y Silas no estaban actuando por emoción. Su gozo no era producto del ambiente, su adoración no era una respuesta a lo visible, era una expresión de lo eterno dentro de ellos. Era el fruto de haber vivido tantas veces la fidelidad de Dios que ya no necesitaban verlo actuar para creer que lo haría. Mientras cantaban, algo ocurrió. Dice la Escritura que, de repente, sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Puedes ver el poder oculto en la calma que alaba? Dios no respondió a un grito de desesperación, respondió a un corazón que sabía mantenerse en paz incluso tras ser golpeado. Y lo más impactante es que las cadenas no solo se rompieron para Pablo y Silas, sino para todos los presos. Esto nos revela que la calma de un creyente puede liberar a otros que están atrapados a su alrededor. Tu serenidad, tu paz, tu adoración en medio del dolor puede ser el terremoto que rompa cadenas en tu familia, en tu iglesia, en tu entorno. Hay personas que están observándote, esperando ver si tu fe es solo discurso o si realmente vive en ti. Y cuando te ven cantar en medio de la tormenta, algo se rompe, no solo en el mundo espiritual, sino también en sus corazones. Luego, cuando el carcelero se da cuenta de que las puertas están abiertas, piensa que todos se han escapado y, desesperado, está a punto de quitarse la vida. Pero Pablo, que aún estaba allí, lo detiene con una voz firme: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Otra vez la calma, otra vez el dominio propio, otro acto de paz en medio del caos. El carcelero, temblando, cae a los pies de ellos y pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Ves cómo opera Dios? Una cárcel, una noche oscura, unos cánticos, un terremoto, un alma salvada. Ese es el poder oculto de la calma espiritual. Abre puertas que el esfuerzo humano jamás podría forzar. Pablo y Silas no solo fueron liberados físicamente, ellos liberaron un ambiente, convirtieron una prisión en un altar, una noche oscura en un testimonio eterno. Y eso también puede ocurrir contigo. Tal vez hoy estás en tu cárcel, no de barrotes, sino de emociones, de circunstancias, de ansiedad, de diagnósticos, de problemas que no sabes cómo enfrentar. Y todo dentro de ti quiere gritar, rendirse, reclamar. Pero si eliges cantar, si eliges adorar, si eliges creer, aunque duela, verás que las cadenas empiezan a romperse. Y no solo las tuyas, la gente que te rodea también verá ese poder. Y entonces preguntarán, ¿cómo puedes tener paz en medio de esto? Y tú dirás, porque mi calma no depende de mi cárcel, depende de mi Cristo. La calma que Dios enseña no es solo para soportar, es para transformar atmósferas, es para abrir prisiones, es para salvar almas, porque cuando tú decides cantar entre cadenas, el cielo responde y el infierno tiembla. El profeta Habacuc, la calma que se mantiene aunque no haya fruto. Habacuc 3:17, 19 pocos pasajes en la Escritura condensan tanto poder, tanta fe y tanta calma en tan pocas líneas como las palabras finales del profeta Habacuc. Palabras nacidas no de la abundancia, sino de la ausencia, no de la plenitud, sino del vacío, no de la victoria visible, sino de la fidelidad inquebrantable. Habacuc vivía en tiempos convulsos. Su nación estaba siendo devastada, la injusticia abundaba, el pecado del pueblo clamaba por juicio, y Dios le mostraba cosas difíciles de aceptar. El profeta no entendía. Al principio de su libro, clama, protesta, interroga a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc 1:2. Habacuc expresa lo que tantos creyentes sienten en su corazón, pero no siempre se atreven a decir, Señor, ¿por qué parece que estás en silencio? ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Por qué los justos sufren? Es un profeta que ama a Dios, pero que se atreve a entrar en conflicto emocional con el cielo. Y eso no lo aleja de Dios, al contrario, lo lleva más cerca. Después de presentar sus quejas, Habacuc hace algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Se queda esperando la respuesta de Dios. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza. Afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc 2:1. Aquí comienza la transformación. Dios no lo reprende por cuestionar, no lo castiga por su sinceridad. Le responde, y no con una solución inmediata, sino con una visión. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Dios le enseña que la fe no es para lo inmediato, es para lo eterno. Le muestra que hay un tiempo divino, que la justicia vendrá, que la gloria será revelada, pero no bajo el calendario humano. Y en medio de esa revelación nace algo glorioso, calma. No una calma artificial, no una calma de todo va bien, sino una calma de quien ya no necesita entenderlo todo para creerlo todo. Y así llegamos a uno de los himnos de fe más poderosos de la Biblia. Habacuc declara, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Puedes ver la magnitud de este aunque? Es una lista de pérdidas, una pintura de ruina, una declaración de lo que no hay. Es la descripción de una economía destruida, de un sistema agrícola en colapso, de una tierra seca.
Pero luego dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esto no es teología fría, es fuego en el alma, es adoración que trasciende la escasez, es calma que baila en medio de la sequía. Habacuc no dice, si todo vuelve a estar bien, cantaré. Dice, aunque todo falle, yo me alegraré. Eso es lo que Dios quiere enseñarte, que la calma no es un resultado, es una postura, que el gozo no es un eco de la bendición, es un acto profético, que puedes estar de pie en medio de lo que otros ven como ruinas, y aún así tener una fe que sonríe, que canta, que espera. La calma que viene de Dios no depende de lo que tienes, depende de a quién tienes. Y cuando tienes al Dios de tu salvación, aunque no haya higos, ni uvas, ni ovejas, ni ganado, hay gozo, hay fortaleza, hay altura. Hoy, tal vez tu higuera no florece, tal vez las vides de tu vida están secas, pero si puedes decir, me alegraré en Jehová, entonces el enemigo no ha ganado nada, y el cielo tiene en ti un adorador verdadero, porque el poder de la calma es saber cantar aunque no haya cosecha, es saber descansar aunque no haya respuestas, es saber esperar aunque todo parezca perdido. El arca de Noé. La calma de esperar cuando nadie entiende lo que haces. Génesis 6:9. Antes del diluvio, el mundo no conocía la lluvia. La tierra era regada desde abajo, desde fuentes subterráneas. Nunca había caído agua del cielo. Nadie había visto una tormenta. Nadie imaginaba un juicio global. Pero Dios habló, y Noé escuchó. El mandato fue tan extraño como desconcertante: construir un arca gigantesca en tierra seca durante décadas, para prepararse para algo que nadie había presenciado jamás. Noé no tenía antecedentes, no tenía referencias, solo tenía una voz, una instrucción, un plano celestial y un llamado que lo separaba del resto del mundo. Y aquí empieza la lección más profunda. La calma no siempre se ve como quietud externa, a veces es constancia interna. Noé no se sentó a esperar, no se encerró a orar y ya. Noé construyó, martilló, cortó, selló, día tras día, año tras año, sin aplausos, sin likes. Sin resultados inmediatos, imagínalo, vecinos que se burlan, familiares que dudan, amigos que se alejan, una comunidad entera que lo mira como un fanático, y aún así, Noé sigue, no por necedad, sino por obediencia, porque su calma no venía de que los demás entendieran, venía de que él confiaba en la voz que lo llamó. Dios no le dio plazos, no le explicó cada detalle, solo le dio instrucciones. Y eso bastó. Esta es una de las formas más exigentes de calma que Dios puede enseñar: la calma de esperar sin evidencia, trabajar sin reconocimiento y avanzar sin ver resultados visibles. Es la calma de quien sabe que está en sincronía con el cielo, aunque todo en la tierra parezca estar en contra. Mientras el mundo se entregaba al pecado, Noé se entregaba a la construcción. Mientras otros se reían, él seguía sellando madera. Y entonces, después de décadas, algo cambió en el cielo. Las nubes se cargaron, las primeras gotas cayeron, lo que era risa se volvió temor, lo que era desprecio se volvió desesperación. Pero ya era tarde. El arca estaba cerrada, y el que fue despreciado por décadas fue el único que encontró refugio. Pero incluso allí dentro, la historia no terminó, porque luego vino otro tipo de prueba: la espera, 40 días de lluvia, y luego semanas más flotando sobre aguas oscuras, sin ventanas, sin relojes, sin respuestas, solo el sonido del agua, los movimientos del arca y el latido firme de la fe. Noé no sabía cuándo terminaría, no sabía cuánto faltaba, solo sabía una cosa:
Dios le había dicho que lo salvaría, y eso era suficiente. ¿Cuántas veces tú también te has encontrado en esa especie de arca, cerrado, sin visibilidad, flotando entre promesas y pruebas, confiando en que Dios tiene el timón, aunque no veas la dirección, esperando en silencio mientras otros ya se habrían desesperado? Esa es la calma que forma gigantes de la fe. No la calma que descansa por placer, sino la que espera por obediencia. No la calma que duerme, sino la que vigila en la promesa. Después de mucho tiempo, Dios se acordó de Noé. Y esa frase lo cambia todo. Y se acordó Dios de Noé. No, porque lo hubiera olvidado, sino porque el tiempo de esperar había cumplido su propósito. Las aguas descendieron, el arca descansó, y Noé salió al nuevo mundo que Dios había preparado, un mundo limpio, un mundo restaurado. Pero más importante, aún salió un hombre probado, fiel, sereno, firme. Hoy Dios te está formando así. Tal vez estás construyendo un arca mientras otros se ríen. Tal vez estás encerrado, esperando que las aguas bajen, pero si mantienes tu fe, si obedeces aunque nadie lo entienda, si trabajas sin que el mundo lo celebre, verás abrirse el cielo, verás secarse la tierra y pisarás tu promesa. La calma que Dios enseña no es un sentimiento, es una determinación, y Noé es la prueba viva de que los que esperan con fe siempre llegan seguros al otro lado. El desierto de Jesús, la calma que vence al enemigo con la palabra. Mateo 4, 1, 11. El bautismo acababa de suceder. La voz del Padre resonó en el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu descendió como paloma, marcando un momento glorioso de afirmación divina, y justo después el mismo Espíritu lo llevó al desierto. No fue el enemigo quien lo arrastró allí, fue Dios mismo, para probar, para formar, para preparar. Durante 40 días y 40 noches Jesús no comió, no bebió, no escuchó música, no tuvo compañía, solo arena, viento, calor, silencio y hambre. Mucha hambre. En ese estado de vulnerabilidad física apareció el adversario. Y aquí empieza una de las enseñanzas más profundas sobre el poder de la calma. Porque el enemigo no ataca cuando todo va bien, ataca cuando estás débil, cuando estás solo, cuando te faltan fuerzas, cuando esperas que Dios hable y parece callar. Satanás no apareció en el primer día de ayuno. Esperó hasta el final, hasta que el cuerpo de Jesús estuviera al límite, y entonces lanzó su primer dardo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No, era solo una tentación de alimento. Era un ataque a la identidad, una provocación disfrazada de lógica, una invitación a actuar por impulso, a satisfacer necesidades legítimas, de manera ilegítima. Jesús tenía el poder para hacerlo, podía convertir piedras en pan, pero no necesitaba demostrar nada a quien dudaba de su origen, y su respuesta fue la calma encarnada. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo ves? En lugar de discutir, en lugar de gritar, en lugar de defenderse con orgullo, Jesús responde con escritura, responde con paz, responde con una mente firme en la palabra. El enemigo no se rinde. Viene de nuevo. Esta vez, con espectáculo, lo lleva al pináculo del templo, el lugar más alto, y le dice: échate abajo, porque escrito está. Sí, Satanás también usa la Biblia, pero la tuerce, la arranca de su contexto, la convierte en arma de manipulación. Y Jesús, en calma, vuelve a responder con verdad. También está escrito: no tentarás al Señor, en tu Dios. El enemigo aún no se rinde, lo lleva a un monte altísimo y le muestra todos los reinos del mundo. Le ofrece gloria, autoridad, poder, a cambio de adoración.
Es el atajo, el camino rápido, sin cruz, sin sufrimiento, solo una genuflexión. Y Jesús, con calma firme como una roca, dice: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tú, Dios adorarás, y a Él solo servirás». No hubo ira, no hubo desesperación, no hubo negociaciones, solo calma, solo fe, solo palabra. Y entonces el diablo se fue, y vinieron los ángeles a servirle, a restaurarle, a fortalecerle. Este momento no fue solo una prueba, fue una clase magistral del cielo sobre cómo enfrentar al enemigo con calma espiritual, con identidad firme, con una mente anclada en la verdad eterna. Jesús nos mostró que la calma es una estrategia de guerra, que no siempre ganas con ruido. A veces vences con silencio y convicción, que la mejor respuesta al infierno no es el pánico, sino la palabra. Tal vez hoy tú estás en tu propio desierto, tal vez estás sintiendo hambre, soledad, fatiga emocional. Tal vez el enemigo está susurrando dudas, provocaciones, ofertas, que parecen resolver tu dolor rápidamente, pero el Espíritu te dice: no caigas, no cedas, no respondas con carne, responde con la palabra, responde con calma, porque los que vencen en el desierto son los que pueden ser usados en la gloria. Los que aprenden a mantener su paz cuando todo tiembla son los que están listos para caminar en autoridad real. Jesús no salió del desierto derrotado, salió lleno del poder del Espíritu y comenzó su ministerio público no con debilidad, sino con fuego. Hoy, tu desierto también tiene un propósito. Tu calma también está siendo entrenada, porque Dios no te quiere solo con palabra, te quiere con carácter, y ese carácter solo se forja en el fuego de la tentación resistida. Así que quédate firme, quédate anclado, quédate en paz, porque si Jesús venció, tú también vencerás. La mujer del flujo de sangre. La calma que se abre paso entre la multitud. Texto base. Marcos 5, 25, 34, 12 años. No 12 días, no 12 semanas. 12 años completos viviendo una condición que la debilitaba día tras día. Una hemorragia constante, una impureza ritual según la ley, una enfermedad que no solo afectaba su cuerpo, sino que la excluía social, espiritual y emocionalmente. 12 años de médicos, de tratamientos, de promesas vacías. 12 años de gastar lo que tenía. Y al final, en vez de mejorar, empeoraba. La mujer del flujo de sangre no era simplemente una enferma, era una marginada, tocada por el dolor y olvidada por la sociedad. No podía tocar, no podía ser tocada, no podía ir al templo, no podía ser abrazada, no podía ser vista como digna. Su enfermedad era su cárcel, su cuerpo, su prisión. Y entonces un día oyó hablar de Jesús. No lo había visto. No lo conocía personalmente, no había presenciado un milagro, solo oyó. Y en ese momento algo nació en su espíritu, una fe invisible, una certeza serena, una calma que no tenía pruebas, pero sí convicción. Ella no gritó, no se hizo notar, no exigió, no pidió un lugar, no empujó, no interrumpió, se abrió, pasó en silencio, a través de la multitud, a través de las miradas, a través del juicio. Tal vez fue empujada, ignorada, pisoteada, pero no se detuvo, porque dentro de ella la calma ya le había hablado. Si tan solo toco su manto, seré sana. No era el toque de la desesperación, era el toque de la fe, una fe serena, decidida, poderosa. Cuando finalmente lo hizo, algo invisible ocurrió. Nadie vio un rayo, nadie oyó una voz, pero Jesús sintió que poder salió de él, y se detuvo. Preguntó: «¿Quién me ha tocado?».
Los discípulos se sorprendieron. Había una multitud. ¿Cómo podía preguntar eso? Pero Jesús sabía que ese toque no era como los otros. Era un toque con propósito, un toque de fe, un toque que rompió años de dolor. En un solo segundo, la mujer con temor y temblor se acercó y confesó, contó su historia, su proceso, su dolor, y Jesús, en lugar de reprenderla, la afirmó: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Mira esa frase. Es un sello celestial. No solo recibió sanidad física, recibió paz, recibió identidad. Ya no era la enferma, ahora era hija. Recibió calma para su alma. Después de años de tormento interno, Jesús le devuelve su dignidad, su lugar, su confianza. Esa es la calma que Dios enseña, la que se atreve a creer en silencio, cuando todo lo demás te dice que te rindas. La que no necesita una plataforma, un escenario, una predicación. Solo necesita un momento, solo un toque. Hoy tú también puedes estar como ella, tal vez cansado, tal vez sin fuerzas, tal vez después de años de intentarlo todo. Tal vez la religión no te sanó, tal vez las palabras de otros no fueron suficientes, pero si en tu interior hay una voz que dice, solo toca su manto, entonces camina, en silencio, pero con fe, con calma. No necesitas ruido, no necesitas atención. Solo necesitas una convicción firme de que Él tiene poder para restaurarte por completo. La multitud no lo notó, pero el cielo sí, Jesús sí. Y hoy también Él se detiene por ti, porque la fe que actúa en calma es la que toca el corazón de Dios. La calma es la voz que Dios usa para transformarte si llegaste hasta aquí. Quiero decirte algo que no le diré a todos, solo a ti que permaneciste hasta el final. Tú eres parte de un remanente. Sí, un grupo pequeño y valiente que no solo escucha por costumbre, sino que se detiene, respira y se deja moldear por Dios. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este, pero tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Dice que estás buscando más que palabras bonitas. Dice que tu alma anhela dirección, verdad y presencia. Dice que el Espíritu Santo está haciendo algo profundo dentro de ti. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte un favor espiritual, algo simbólico pero poderoso. Comenta esta frase justo ahora para sellar lo que Dios te habló hoy. Mi calma está en Cristo, y en Él soy invencible. Esa será nuestra señal, un sello visible de que fuiste uno de los elegidos que llegaron hasta el final. Yo leeré cada comentario, y sabré que tu nombre está entre los que Dios está levantando con una fe firme, serena, inquebrantable. Quiero saber quién eres. Quiero ver los nombres de los que no se conforman con emociones superficiales, sino que están dispuestos a ir profundo en el alma. Ahora quiero hacerte reflexionar en algo que muy pocos comprenden. Este contenido que has consumido hoy es más que información, es alimento, es guía, es consuelo, y para muchos es iglesia. Hay miles de personas que no tienen una comunidad presencial. Este canal es su voz pastoral, su refugio entre tormentas, su pozo de agua viva en medio del desierto. ¿Te imaginas cuántas personas más necesitan escuchar esto que tú acabas de recibir? ¿Te das cuenta del impacto eterno que puede tener un simple acto de fe como compartir este video? Cuando tú compartes, no solo estás enviando un enlace, estás tocando puertas espirituales, estás sembrando esperanza, estás diciéndole al mundo, yo también soy portador de esta calma. Y si aún no te has suscrito a este canal, permíteme hablarte con honestidad pastoral. No puedes seguir alimentándote espiritualmente en esta mesa y no comprometerte con ella. Ser parte de algo no es solo consumir, es sostener, respaldar, afirmar. Suscribirte no es un gesto digital, es un acto de honra. Y si ya lo hiciste, te bendigo.
Eres parte de esta familia, eres parte de este altar. Si no lo has hecho aún, hazlo ahora, no por presión, sino porque sabes que este contenido no es entretenimiento, es ministerio, es llamado, es dirección. Y si este mensaje tocó tu alma, como creo que lo hizo, entonces entiende algo más. Dios no te trajo hasta aquí solo para escucharlo, te trajo para actuar, para tomar decisiones, para reordenar prioridades, para volver a sentarte a sus pies, para dejar de correr como Marta, comenzar a descansar como María. Recuerda lo que aprendiste, que la calma no es debilidad, es fuerza bajo control, que no siempre viene antes del milagro, pero sí siempre precede una manifestación del cielo, que Dios la usa para hablar, formar, proteger y llevarte a un nuevo nivel, que es una señal de madurez, una prueba de fe y una herramienta de guerra, que Jesús mismo la modeló. En Getsemaní, en la barca, ante Pilato, en la cruz, y sobre todo recuerda esto, tu calma es una declaración. Es tu forma de decirle al infierno, no voy a caer, mi alma está firme, mi fe no se negocia y mi confianza está en él. Ahora te invito a algo más. No desconectes rápido, no te vayas corriendo al siguiente video. Quédate unos minutos, en quietud. Deja que el Espíritu selle lo que sembró en tu corazón. Cierra los ojos, respira, habla con Dios. Dale gracias por este mensaje. Dile que estás listo para vivir de otra manera, con menos prisa y más propósito, con menos ruido y más intimidad, con menos miedo y más calma, porque si aprendiste algo hoy, es esto: Dios sigue enseñando con calma, y los que saben estar en calma están listos para caminar sobre cualquier tormenta. Gracias por quedarte, gracias por confiar, gracias por ser parte. Y recuerda, nos vemos en el próximo mensaje, aquí, donde tu alma no solo escucha, sino que encuentra dirección.